Es casi imposible escuchar algún relato mitológico sin quedar maravillado con las curiosas criaturas que lo protagonizan. Ninfas, héroes, dioses y bestias. Pero así como las hazañas y gloriosas muertes, también encontramos explicaciones mitológicas sobre su creación. Desde criaturas nacidas de la sangre derramada de la cabeza decapitada de Medusa, hasta el origen de temibles bestias. Quédate hasta el final del video para conocer los nacimientos más extraños de la mitología griega. Minotauro. Todo empezó con un regalo que le hizo el dios Poseidón a su sobrino Minos, hijo de Zeus. Cuando éste le pidió ayuda para convertirse en rey, le obsequió un magnífico toro blanco. Y para cobrarle el favor, el rey de los mares le pidió que sacrificara al toro. Pero Minos estaba maravillado con la criatura y no quería matarla, por lo que lo camufló en su rebaño y asesinó a otro toro en su lugar. Poseidón, al darse cuenta del engaño, como venganza lanzó una maldición sobre la hija de Minos, Pasífae, haciendo que brotara en ella una intensa pasión por el toro. La maldición fue tan fuerte que la joven se disfrazó de vaca para poder tener relaciones con el toro. De esta unión nació el Minotauro, una criatura con cabeza de toro, cuerpo de hombre y un temperamento bestial. Cerbero. Nació de la unión del temible Tifón, un gigante serpentino que escupía fuego, y Equidna, una criatura mitad mujer y mitad serpiente. Y como la manzana no cae muy lejos del árbol, Cerbero estaba lejos de ser una criatura angelical. Por lo contrario, era una bestia feroz, un perro monstruoso de 3 cabezas, serpientes que brotaban de su cuerpo y una serpiente como cola. Sus afilados dientes, desgarradores de carne humana y sus grotescos rasgos físicos le consiguieron un puesto en el reino de Hades, como guardián de las puertas del inframundo. Hidra. La Hidra era la descendencia de Tifón y Equidna, por lo tanto, era hermana de la bestia Cerbero y del perro de 2 cabezas, Ortro. Las descripciones de esta deidad varían según qué fuentes se consulten, pero todas concuerdan que era una serpiente de agua de varias cabezas que se regeneraban y duplicaban cada vez que alguien osaba cortarle una. La Hidra tenía un aliento venenoso y su sangre era tan virulenta que incluso su aroma era letal. Su refugio era el lago de Lerna, en la Argólide, conocido también por ser la entrada al inframundo. Centauro. Si algo tiene la mitología griega, es que es impredecible. En este caso, nadie se enamoró perdidamente de un caballo y se disfrazó de yegua, como seguramente estés pensando tras conocer la historia del Minotauro. Los centauros nacieron de la unión entre un hombre y una nube. Todo surgió cuando el rey de Tesalia, Ixión, cometió una serie de pecados imperdonables que llevaron a que Zeus lo invitara al Olimpo para purificarse. Al llegar al Olimpo, Ixión no pudo evitar caer en los encantos de la diosa Hera, esposa de Zeus. El gran dios del trueno era muy celoso y, sospechando de los deseos de su invitado mortal, dio forma a una nube que lucía exactamente igual a su esposa. Luego, se la envió a Ixión para confirmar sus sospechas. Ixión se acostó con la nube y, como castigo por las intenciones que mostró hacia la imagen de la diosa del Olimpo, fue atado a una rueda de pies y manos, condenado a girar por el cielo para toda la eternidad. Pero antes de eso, logró dejar embarazada a la nube, de quien nació Centauro. Las gorgonas. ¿Sabías que Medusa tiene 2 hermanas? Así es, y las 3 eran llamadas las gorgonas, descendencia del dios primordial marino Forcis y de Ceto. Mientras que Medusa tenía una belleza admirada por dioses inmortales, hasta ser maldecida por Atenea, sus hermanas nacieron como criaturas grotescas. De hecho, el nombre Gorgona proviene de una palabra que significa terrible.
Sin embargo, luego del conflicto con Atenea, Medusa fue convertida y pasó a tomar una apariencia parecida a la de sus hermanas, con espeluznantes serpientes venenosas en lugar de cabello, rostros terroríficos y grandes dientes. Pegaso. El gran caballo alado blanco es una figura muy conocida en la ficción popular. Incluso lo hemos visto en películas infantiles, como Hércules. Pero, ¿cómo surgió esta criatura? Su origen es tan sorprendente como sus alas blancas, y es que el fiel compañero de Hércules es hijo de Medusa y Poseidón. El mito cuenta que Poseidón tuvo relaciones no consentidas con Medusa, que era sacerdotisa en el templo de Atenea. Al ver tal profanación en su templo, la diosa convirtió a Medusa a la imagen de sus hermanas las gorgonas y la desterró, pero no sabía que estaba embarazada. Por eso, cuando Perseo fue a asesinarla, al cortarle la cabeza, surgieron de su sangre Pegaso y Crisaor. Quimera. La quimera es otra de las terribles criaturas descendientes de Tifón y Equidna, y basta prestar atención a su fisionomía para saber que estaba a la par de sus hermanos Cerbero, Hidra y Ortro. Poseía varias cabezas, aunque no eran todas iguales. Contaba con una cabeza de león, una de cabra y una de serpiente. Como si su mirada no fuera lo suficientemente amenazante, también podía soltar fuego desde cualquiera de sus 3 cabezas. Más tarde, fue asesinada por Belerofonte, que montado en el caballo alado Pegaso, disparó al monstruo sus flechas desde el aire. Cíclopes. En la mitología griega y romana, los cíclopes son una raza de gigantes con un solo ojo, de los cuales existen 2 generaciones que tuvieron surgimientos distintos. Los primeros cíclopes son hijos de Urano y Gea, lo que los hace hermanos de los grandes dioses del Olimpo, Poseidón, Zeus y Ares. Se les describe como inmensas criaturas de origen divino, siendo los primeros Arges, Brontes y Estéropes. Eran tan poderosos que Urano los encarceló en el Tártaro, por temor a que lo destronaran. La segunda generación de cíclopes no posee una naturaleza divina y tienen una relación limitada con sus predecesores. Estos cíclopes fueron hijos de Poseidón y su intervención más conocida se relata en la Odisea de Homero. Erictonio. El nacimiento de Erictonio fue un evento sumamente peculiar. Hefesto, el dios del fuego de los herreros y artesanos, trató de seducir a la virgen Atenea, pero ésta rechazó sus avances y huyó. Él la persiguió incansablemente, hasta que finalmente, en su 6º intento, trató tomarla por la fuerza. Sin embargo, Atenea luchó valientemente contra él y logró evitarlo. Durante la lucha, Hefesto eyaculó, pero Atenea lo limpió de su muslo. El semen que cayó al suelo tuvo un resultado inesperado. La tierra quedó preñada y Gea, la personificación de la tierra, quedó embarazada casi de inmediato. Erictonio emergió de la tierra de manera repentina y completamente formado. En algunas versiones del mito, se le describe como una figura mitad hombre, mitad serpiente. A pesar de sus orígenes peculiares, Atenea estuvo dispuesta a cuidar y criar a Erictonio, quien eventualmente se convirtió en un legendario gobernante de Atenas. Atenea. Atenea es la hija de Zeus y Metis. Durante el embarazo de Metis, Zeus entró en pánico por una profecía de Urano y Gea que decía que el hijo de Metis le quitaría el trono celestial. Entonces se tragó a su mujer embarazada para evitar tal destino. Pero luego de su festín, Zeus comenzó a experimentar un dolor de cabeza intenso e incurable. Entonces le pidió a Hefesto que abriera su cabeza con un hacha. Del interior del cráneo de Zeus surgió Atenea, quien nació con su forma adulta, y su grito resonó tan fuerte que sacudió el cielo y la tierra. Atenea eligió mantener su virginidad y nunca se casó ni tuvo amantes. Era una guerrera tan poderosa y formidable que incluso Ares, el dios de la guerra, no podía vencerla en combate. Esfinge.
La historia de la Esfinge tiene varias versiones que difieren en cuanto a su parentesco, pero en todas ellas, sus presuntos padres son criaturas gigantes. En una versión se menciona a una quimera, un perro de 2 cabezas y un demonio híbrido como sus padres. Por otro lado, algunas fuentes afirman que tanto la quimera como la esfinge eran hermanas. La característica principal de la esfinge es que es una criatura femenina con cabeza y pechos de mujer, alas de águila y una cola de serpiente. Su pasatiempo favorito es plantear acertijos y devorar a aquellos que no pudieran resolverlos. Tritón. Tritón desempeña el papel de mensajero en las profundidades marinas y es el vástago de los dioses Poseidón y Anfítrite, quienes tuvieron una amplia descendencia, muchos de los cuales nacieron con apariencia de focas y delfines. Tritón, en cambio, destacaba por ser una figura singular, mitad humano y mitad pez. Él es el origen de la figura de los sirenos y sirenas, siendo los primeros una descendencia directa suya. A menudo su aspecto se simplifica o incluso se idealiza, pero según algunos relatos, Tritón y las sirenas se describen con una tupida cabellera verde, branquias bajo las orejas, una boca ancha y dientes afilados. Las grallas. Las grallas son parte de la extensa descendencia de los temibles dioses marinos, Forcis y Ceto, lo que las vincula como hermanas de las gorgonas. Las grallas son 3 deidades que pertenecen a una época anterior a la ascensión de los dioses olímpicos y personifican la espuma del mar. Lo distintivo de estas diosas radica en su constante unión, ya que comparten un solo ojo y un único diente, los cuales utilizan por turnos. Mientras una de ellas emplea estos atributos, las demás permanecen en un estado de sueño. Las grallas llevan los nombres de Eneo, Pefredo y Dino, que se traducen como horror, alarma y temor, respectivamente. Las erinias. En la mitología griega, las erinias eran deidades relacionadas con el mundo subterráneo, diosas de la venganza. Su nacimiento se dio por un suceso catastrófico de la mitología griega. Nacieron en el momento en que Cronos castró a su padre Urano con el fin de destronarlo, precediendo a Zeus y a los dioses del Olimpo. Según la leyenda, cuando la sangre derramada por el miembro de Urano cayó sobre Gea, la madre tierra la fecundó y dio origen a las 2 últimas razas preolímpicas, los gigantes y las erinias. Se desconoce cuántas erinias existen, pero las más conocidas son Alecto, Megara y Tisífone. Caribdis. Dentro de la mitología griega, Caribdis era un monstruo marino nacido de la unión entre Gea, diosa que personifica la tierra, y Poseidón, el dios de los mares. Se cuenta que Caribdis ayudó a Poseidón a sumergir las islas en el agua, por lo que Zeus la maldijo dándole una boca enorme y una sed insaciable. Por ello tenía la costumbre de tragar grandes cantidades de agua 3 veces al día, para luego expulsarla de forma violenta, creando un gigantesco remolino en el mar que engullía todo a su paso. Para conocer más sobre la mitología griega, échale un vistazo a estos videos recomendados. Si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en la próxima historia.